No esperes ni un peso de los 78 millones de papá. Marisela lo dijo como si estuviera hablando del clima con los dedos alrededor de una taza de café con leche, el vapor subiendo entre nosotras. Estábamos en una mesita de mármol en un rincón de la cafetería que le gustaba en Coyoacán, un lugar tranquilo donde cada palabra se escuchaba clara y lo suficientemente iluminado para que su chamarra de marca resaltara. Me quedé helada con mi café a medio camino de la boca. Apenas 2 semanas antes habíamos enterrado a Damián. El aroma de los lirios del funeral todavía se pegaba a mi chamarra. Los ojos de Marisela no se suavizaron. Al contrario, ladeó la cabeza como si estuviera analizando mi reacción tomando notas. Todo es para mí, añadió con voz baja pero firme. Papá se aseguró de eso. Bajé mi taza despacio. Vaya momento para sacar el tema, dije. Ella se encogió de hombros como si mi respuesta no importara. Mejor que lo sepas por mí y no te caiga de sorpresa en la oficina del abogado. Miré a la hija que crié la niña, que llevé a clases de piano y a ferias de ciencias, y me pregunté cuándo su sonrisa aprendió a esconder puñales. La mesera pasó y rellenó mi café. Le di las gracias, sin quitarle los ojos de encima a Marisela. Sus palabras me cayeron como piedra en el pecho, pero mantuve la cara serena. Años dirigiendo un negocio me enseñaron que el silencio puede ser más desconcertante que cualquier discusión. Ella revisó su celular y las comisuras de su boca se alzaron levemente por algo en la pantalla. Bueno, tengo que encontrarme con Emiliano. En 20 minutos. Vamos a revisar unos cambios en la casa. La casa. Mi casa. Las manos de Damián construyeron sus cimientos y las mías la hicieron un hogar. Asentí una vez, sin confiar en mi voz. Marisela se levantó, alisó su chamarra y dejó la taza a medio terminar. La campana de la puerta sonó y se fue. Me quedé con las manos alrededor de la taza caliente, dejando que el aroma amargo del café me anclara. Terminaría mi bebida, volvería a casa y empezaría a pensar en lo que acababa de soltar y en qué iba a hacer al respecto. Cuando llegué a casa desde la cafetería, el sol de invierno ya se inclinaba sobre el lago de Chapala, pintando la orilla de dorado. Dejé mi bolsa en la encimera de la cocina, todavía dando vueltas a cada palabra de Marisela. Había oído antes de esa mirada, ese brillo en los ojos que te dice que ya no pintas. Ahora lo entendía. Por años mi vida había sido tranquila como un lago sin olas. La jubilación en Ajijic significaba mañanas en el jardín, tardes con un buen libro y alguna reunión de voluntarios en la parroquia. Había construido ese ritmo tras décadas, manejando una empresa textil, lidiando con nóminas, fechas de entrega y el crecimiento lento pero terco de algo que me negué a abandonar. Marisela creció en medio de ese esfuerzo. Pagué su universidad, su semestre en Florencia, incluso cubrí las deudas cuando su marca de ropa quebró en 1 año y medio. Damián y yo lo llamábamos ayudarla a encontrar su camino. Pero parece que ese camino la llevó tan lejos que olvidó de dónde venía. En la semana siguiente, pequeños cambios empezaron a acumularse como piedritas en el zapato. El correo que antes llegaba a mi nombre, ahora decía Rodríguez Torres. Las llamadas sobre impuestos o mantenimiento que siempre me incluían dejaron de llegar. Cuando le pregunté a Marisela, lo descartó diciendo que estaba simplificando las cosas. Una tarde, mientras podaba las bugambillas junto a la entrada, escuché su risa desde el patio. Estaba al teléfono, su voz llena de diversión. Para la primavera ya estará en un departamentito, dijo. La lectura del testamento lo hará oficial. Me quedé inmóvil con las tijeras en la mano, el pulso acelerándose. No había titubeo en su tono, ni una gota de duda. Esa noche me senté en la sala con una olla fresca de café
mirando la oscuridad más allá de las ventanas. Sentía el cambio en el aire como cuando se acerca una tormenta. Marisela no estaba soltando comentarios al azar. Estaba trazando un plan, y yo necesitaba saber hasta dónde llegaba. El primer golpe tangible llegó un martes. Entré al estudio para pagar las cuentas de luz y agua, y lo encontré vacío. El escritorio de caoba que Damián construyó con sus propias manos desaparecido. Los estantes que antes sostenían sus libros de leyes, ahora estaban desnudos con una silueta desteñida en la pared donde el sol no había tocado. Cuando confronté a Marisela, ni siquiera levantó la vista de su celular. El escritorio estaba pasado de moda. Lo vendí a un anticuario que sabe apreciarlo. Su tono era ligero, como si me hubiera hecho un favor. Era de tu padre, dije cada palabra medida. Ella suspiró y por fin me miró. Y ahora es de alguien más. Hay que pensar en el futuro, no puedes aferrarte a cosas viejas. No dije nada. En mi silencio, los recuerdos se agolparon noches en que Damián se desvelaba redactando contratos en ese escritorio con nuestra hija dormida arriba y yo cosiendo en un rincón para hacerle compañía. Ese escritorio era más que un mueble. Era el corazón de nuestro trabajo, de nuestra vida. Una semana después, 2 alfombras persas que elegí para nuestro 30º aniversario desaparecieron del pasillo. En su lugar, había un tapete genérico que pudo haber salido de cualquier tienda departamental. Marisela dijo que le daba luz al espacio. Yo pensé que le robaba la historia a la casa. Una noche encontré la sala reorganizada, los retratos familiares apilados boca abajo en un rincón. Marisela estaba sentada en el brazo de un sillón, tomando café de un vaso desechable. «Vamos a mandar tomar unas fotos profesionales», dijo. «Algo que vaya con el nuevo estilo». Las palabras sonaban corteses, pero sentía la corriente que me arrastraba fuera de mi propio hogar. Esa noche no pude dormir, mirando el techo, mi mente repasando los años que di por esta casa, por su futuro. Los sacrificios pesaban más que nunca, pero se estaban transformando en algo más filoso. Empecé a ver que esto no era una fase ni un malentendido. Era una campaña, y yo era el blanco. 2 días después, manejé a Guadalajara para dejar unos documentos fiscales en Torres y Asociados, el despacho que había manejado los asuntos de la familia por décadas. Conocía a Simón Torres desde mis días en el Club de Mujeres Empresarias, cuando era un joven pasante corriendo con folders entre oficinas. Ahora era un abogado senior sólido como una roca. Acababa de deslizar el sobre por el mostrador, cuando Simón miró hacia el pasillo y luego a mí. «Señora Verónica», dijo en voz baja, «¿puedo hablar con usted un momento?». Me llevó a una salita de juntas y cerró la puerta. La luz fluorescente zumbaba sobre nosotros. No debería decir esto. Empezó, pero creo que merece saberlo. 2 semanas antes de que don Damián falleciera, su hija trajo un borrador de un testamento actualizado. No estaba firmado. El licenciado Torres se negó a procesarlo sin la aprobación de Damián. Sentí mi mano apretar la correa de mi bolsa. ¿Qué decía ese borrador, Simón? Dudó, escogiendo sus palabras con cuidado. Los cambios habrían transferido el control total de los bienes, propiedades, inversiones a Marisela. Usted no estaba incluida. Fue uno de esos momentos que detienen el tiempo. Había sospechado que ella estaba moviendo piezas, pero escuchar la confirmación convirtió la sospecha en algo frío y sólido en mi pecho. Simón me miró con simpatía contenida. No sé si planea intentarlo de nuevo, pero pensé que debía saberlo. Asentí controlando mi respiración. Gracias, Simón. Hiciste lo correcto. En el camino de regreso, la ciudad pasó borrosa por mi parabrisas, mis manos firmes en el volante. Las palabras de Marisela en la cafetería resonaban ahora unidas a esta nueva revelación. Esto no era impaciencia ni ambición. Era un intento deliberado de borrarme de todo lo que Damián y yo construimos.
Cuando llegué a la orilla del lago, mi pulso había encontrado un nuevo ritmo. El impacto había hecho su trabajo y ahora algo más tomaba su lugar. Ya no iba a quedarme quieta. Era hora de pensar varios pasos adelante. Esa noche, después de que Marisela salió a cenar con amigos, cerré la puerta de mi estudio con llave y saqué una de mis suéter. Detrás de la última fila de libros de contabilidad estaba una caja de madera angosta, el grano cálido bajo mis dedos. Dentro estaba lo que Damián y yo siempre llamamos el libro Mayor Horizonte. No era un libro mayor en el sentido clásico, sino una carpeta cuidadosamente organizada, con escrituras de propiedades, estados de cuenta y acuerdos de sociedad, todo bajo Horizonte, Holdings S.A. Hace años, Damián y yo lo creamos como un resguardo, una forma de proteger los bienes que no queríamos enredados en las operaciones diarias. Cada documento llevaba nuestras dos firmas, pero el nombre que controlaba todo era el mío. Pasé cada página despacio, confirmando que nada había sido tocado. La estructura del fideicomiso era sólida como una fortaleza, con cláusulas tan precisas que incluso el desafío más obstinado se derrumbaría en un juzgado. Era tentador actuar de inmediato, confrontar a Marisela con la verdad y ver su confianza desmoronarse, pero sabía que no era el momento. Si ella creía que iba ganando, se descuidaría. Y cuando llegara el momento, su propia arrogancia sería el filo que la cortaría. Hice una copia del libro Mayor Horizonte y la guardé en la caja fuerte bajo mi escritorio. El original volvió a su lugar detrás de los libros tal como estaba. Cuando escuché el crujir de llantas en la entrada, apagué la lámpara y guardé la llave en mi bolsillo. La voz de Marisela flotó desde el pasillo, animada y alegre. La saludé brevemente, sin dejar ver nada de lo que acababa de descubrir. Ella no notó la diferencia en mi expresión. Para ella, yo seguía siendo la viuda callada y dolida que podía apartar de su camino. Más tarde, arriba, con una taza de café calentándome las manos, empecé a trazar mis próximos pasos, no en papel, sino en mi mente, donde nadie podía robarlos. Marisela pensaba que entendía el juego. No sabía que yo acababa de hacer el primer movimiento real. Unas semanas después, en una mañana tranquila de sábado, cuando Marisela no salió corriendo por la puerta, le pedí que se sentara en la mesa de la cocina. El aire olía a café de olla recién hecho, mientras le servía una taza y la ponía frente a ella. Me miró con curiosidad cortés, esperando que hablara. He estado pensando. Comencé con tono calmado. Esta casa se siente demasiado grande ahora. Tantas recámaras. Creo que buscaré algo más pequeño. Su sonrisa fue instantánea, rápida como un relámpago. Es una decisión sensata, mamá. Yo puedo encargarme de la venta, sacarle el mejor precio, hacerla fácil. Asentí, como si la idea acabara de ocurrírseme. Te lo agradecería. Sacó su tableta de la bolsa, ya hablando de posibles compradores y renovaciones. Para subir el valor de la propiedad, la dejé seguir viendo cómo el entusiasmo le brillaba en los ojos. Cuando deslizó unos papeles por la mesa, los leí con calma. Eran inofensivos, solo listados preliminares y una autorización para iniciar gestiones. Los firmé despacio, asegurándome de que mi letra fuera clara, y se los devolví. Se recostó en la silla, tomando su café con satisfacción. No te arrepentirás. Sonreí apenas. Seguro que no. Esa tarde se fue de muy buen humor, ya hablando por teléfono antes de subir a su coche. Me quedé en la ventana, viéndola alejarse, mi rostro tranquilo, pero mis pensamientos afilándose. Los documentos que llevaba no valían nada sin la autoridad legal adecuada, y ella no la tenía, pero creía que sí, y esa creencia era justo lo que necesitaba. Durante las siguientes 2 semanas, la dejé mover sus piezas en el tablero. Respondí a sus llamadas con acuerdos amables, escuché sus actualizaciones sobre ofertas y plazos
sin mostrar resistencia. Ella estaba segura de que la meta estaba cerca. En realidad, la estaba guiando directo hacia ella, porque yo sabía exactamente dónde terminaba, y yo era quien había trazado la línea. La mañana de la lectura del testamento llegó fresca y clara, del tipo que Damián habría llamado buena para tomar decisiones. Manejé a Guadalajara, sin prisas, mi bolsa bien preparada, con una copia del libro Mayor Horizonte y una paciencia callada que había cultivado por semanas. La sala de juntas del despacho con paneles de madera ya estaba llena cuando llegué. Marisela estaba en la primera fila, con el cabello perfectamente peinado y una bolsa de diseñador a sus pies. Me miró brevemente, me dio una sonrisa educada que no llegó a sus ojos y volvió a susurrar con Emiliano. Tomé asiento al final de la mesa. El licenciado Torres, que había manejado los asuntos de la familia por años, ordenó sus papeles antes de carraspear. De acuerdo con los deseos del difunto, don Damián Rodríguez, comenzó la beneficiaria principal y controladora de todos los bienes financieros, inmobiliarios y corporativos, será la señora Verónica Rodríguez. Las palabras cayeron como martillo en la sala. Por un momento nadie se movió. Luego Marisela soltó una risa corta, incrédula. Eso tiene que ser un error. El licenciado Torres ajustó sus lentes. No hay error. Este documento refleja el testamento más reciente, legalmente vinculante, firmado y notariado ante testigos. Vi cómo la postura de Marisela cambiaba, los hombros tensos, la barbilla alzada, su confianza empezando a quebrarse. Emiliano se movió incómodo a su lado, mirando a los demás en la sala. El licenciado continuó detallando las provisiones, las estructuras del fideicomiso y la estipulación de que Horizonte Holdings quedaba bajo mi control exclusivo. Cada frase era un ladrillo más sellando la puerta que ella había intentado forzar. La risa de Marisela se desvaneció en un silencio afilado. Tamborileó las uñas contra la mesa, pero su mirada no se apartó de mí. Cuando el licenciado terminó de apilar los documentos, junté las manos en mi regazo. No necesité alzar la voz ni dar explicaciones. La verdad había hecho todo el trabajo. Marisela se quedó inmóvil, la realidad asentándose a su alrededor como piedra fría. Y supe, mientras el licenciado pasaba la página, que lo que venía a continuación no dejaría ninguna duda. La voz del licenciado Torres siguió resonando con calma. También nos ha llegado información. Dijo de que un borrador no firmado de un testamento modificado fue presentado a este despacho 2 semanas antes del fallecimiento de don Damián. Ese borrador, preparado sin su consentimiento, habría eliminado a la señora Verónica como beneficiaria por completo. Un murmullo recorrió la sala. No me moví, pero sentí todas las miradas girar hacia Marisela. El licenciado puso una carpeta aparte sobre la mesa. Como ese documento no fue autorizado ni ejecutado, no tiene peso legal. Sin embargo, su existencia ahora forma parte del registro oficial. La compostura de Marisela se rompió. Esto es ridículo, espetó alzando la voz. No pueden solo acusarme. Nadie la está acusando, señora Torres, interrumpió el licenciado, sereno pero firme. Estamos exponiendo hechos, respaldados por fechas, testigos y verificación de escritura. El aire en la sala se tensó. Los amigos de Marisela, que habían venido esperando verla heredar, se quedaron quietos, sus miradas saltando entre ella y el abogado. Emiliano se removió en su asiento, la mandíbula apretada. Mantuve mis ojos en ella. A veces la verdad no necesita defensa, dije en voz baja. Su mirada se clavó en la mía afilada y temblorosa. Por un momento pareció que iba a hablar, pero no salió ninguna palabra. El licenciado siguió detallando las medidas de protección del fideicomiso, las cláusulas irrevocables y el hecho de que todos los bienes quedarían bajo mi control por el resto de mi vida
con designaciones caritativas específicas después. Cada declaración golpeaba más profundo. Cuando terminó, el único sonido era el zumbido leve de la luz. Marisela estaba rígida, las uñas clavándose en el reposabrazos de cuero. Cerré mi carpeta y me levanté. «Gracias, licenciado Torres», dije con tono firme. Creo que eso cubre lo que había que decir. Marisela no se movió mientras pasaba junto a ella, pero sentí el calor de su mirada. El silencio entre nosotras era más fuerte que cualquier discusión, y supe que la seguiría fuera de esa sala. La pesada puerta de madera se cerró tras de mí, apagando las voces que aún resonaban dentro. Caminé por el pasillo del despacho con pasos medidos, los tacones resonando contra el suelo pulido. Afuera el aire era fresco, del tipo que despeja la mente tras demasiado tiempo en un cuarto sofocante. Cuando llegué al estacionamiento, mi celular vibraba. 2 llamadas perdidas de conocidos, una del comité de la parroquia y un mensaje de una amiga que no veía en meses. Las noticias viajaban rápido. Todos querían saber qué había pasado. Manejé a casa sin responder. La casa estaba en silencio cuando entré la luz de la tarde bañando el vestíbulo. Me quité la chamarra y recorrí cada cuarto, los espacios familiares calmándome. Todo seguía ahí, los muebles que Damián y yo elegimos juntos, las pinturas recolectadas por décadas, el pasamanos gastado que sintió su mano tanto como la mía. En la cocina preparé una olla de café y me senté en la mesa, dejando que el sonido del percolador llenara el silencio. Mi mente revivió el momento en que Marisela entendió la verdad, que nada de lo que había planeado era suyo. No era satisfacción lo que sentía, sino alivio, como un ancla finalmente liberada. Más tarde, me paré en la ventana del estudio viendo el lago más allá del jardín. En algún lugar, Damián me había enseñado las olas, ya estaban llevando los escombros de una tormenta que nadie veía. El teléfono sonó otra vez, ahora un viejo colega del negocio. Lo dejé ir al buzón. Esa noche no quería explicaciones ni felicitaciones. Solo quería caminar por la vida que aún era mía intacta. Mientras el cielo se volvía de un índigo profundo, subí con mi café la casa asentándose en su quietud nocturna. Pensé en los meses por venir, los cambios que podía hacer ahora que la pelea había terminado. Y al llegar al último escalón, supe que el próximo movimiento era completamente mío. La semana siguiente, invité al licenciado Torres a la casa. Nos sentamos en el comedor iluminado por el sol, con tazas de café humeante entre nosotros, mientras le explicaba los cambios que quería hacer. El testamento estaba asegurado, pero había detalles que quería moldear para que no hubiera espacio para malentendidos en el futuro. Quiero establecer los fideicomisos caritativos, ahora dije, deslizando una carpeta por la mesa. Dentro estaban los nombres, las causas y las asignaciones exactas que había pensado en muchas noches calladas. Sin demoras, sin plazos discutibles. Y quiero que la casa siga siendo mía hasta que yo decida lo contrario. El licenciado asintió tomando notas. ¿Y su hija recibirá lo que Damián originalmente quiso para ella? Respondí. Ni más ni menos. Cuando se fue, caminé por el perímetro de la propiedad, el aire fresco rozándome las mejillas. El jardín estaba pelón ahora, pero ya veía cómo florecería en primavera. Por primera vez en meses, la casa se sentía completamente mía, otra vez, las paredes sosteniendo no solo recuerdos, sino certezas. Marisela no había llamado ni regresado desde la lectura. Envió un correo breve de 3 líneas, aceptando el resultado y nada más. No respondí, no hacía falta. Los límites estaban claros ahora y yo los hacía cumplir. Esa noche encendí la chimenea en la sala y traje mi café. Las llamas prendieron rápido, calentando el espacio, mientras las sombras bailaban en las paredes.
Pensé en los años, por venir no como algo que defender, sino como algo que moldear. Damián siempre decía que el verdadero poder es callado firme y seguro de sí mismo. Ahora lo entendía. Mi vida no era algo para negociar ni repartir al capricho de alguien más. Me recosté en el sillón, el calor del fuego, encontrándose con el ritmo constante de mi pulso. El juego había terminado y yo seguía aquí en mis propios términos.